Ya. Sí, ya está grabando ya. Ya, buenas tardes, doctor. Con su permiso, quisiera hacerle unas preguntas. La primera pregunta, doctor, que le haríamos, es ¿por qué usted decidió, estudiar o culminar su maestría y doctorado en la Universidad César Vallejo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la universidad tiene un aspecto bastante ventajoso para personas que, por ejemplo, en mi caso trabajamos, ¿no? Yo terminé la carrera universitaria y el pregrado en el año 99 y hice la maestría en el año 2013. Entonces, una de las razones por el cual hubo tanto tiempo fue esa de que, digamos, las universidades por lo general tienen horarios que van, digamos, de lunes a viernes, ¿no? Si bien es cierto, a veces es en la noche, pero el tema era que, por ejemplo, yo estaba estudiando en otro lugar y el horario a veces nos cambiaba. Entonces, al final se convertía en un posgrado inconcluso. Y así que en el año 2012, cuando empieza el tema de acreditación, yo ya estaba trabajando como docente universitario, tenía que acreditarme rápidamente. Entonces, en ese sentido, una de las condiciones que nos pedían era tener la maestría. Y efectivamente ya conocía el trabajo en la universidad, sabía la calidad de los profesores que existían. Recuerdo mucho a la profesora Cleofe, que fue mi maestra en maestría. Estaba el doctor también Villanueva, ¿no? Digamos, y muchos más docentes que habían trabajado en el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso fue una de las razones por las cuales me motivó, ¿no? La calidad de los maestros, la flexibilidad de los horarios, ¿no? Y sobre todo la programación de manera regular y ordenada. Es decir, la Universidad de Vallejo tiene una, una política que a mí me agrada, de que, digamos, cumple con las metas, cumple con los plazos, ¿no? Digamos, y esa fue una de las razones por el cual decidí primero estudiar la maestría y actualmente, bueno, estamos ya culminando el doctorado y para qué, bastante bien, la exigencia también es buena, muy buena, y sobre todo que el mismo hecho digamos, de hacer un doctorado exigente como tiene la universidad, no, me ha permitido en lo personal, por ejemplo, abrirme campo, ¿no? He trabajado en Ministerio de Educación, trabajo actualmente en 3 universidades, aparte de un colegio, en un pedagógico también. Entonces, y todo eso se lo debo justo esa oportunidad que nos brinda la universidad, ¿no? Bien, doctor. Y excelente. Y ¿qué hoy en adelante, por qué recomendaría a la Universidad César Vallejo? ¿Qué, qué éxitos, qué proyectos, no sé, más adelante, así recomendando algunos que usted recomienda y por qué recomendaría a la universidad? Yo tengo una buena anécdota con la universidad. Voy a ser sincero, yo tuve la oportunidad de llegar al 2010 como docente. Me acuerdo que en esa época enseñaba comunicación, ¿no? Después se llamó competencia comunicativa. Y el grupo humano que tienes es muy bueno, ¿no? Entonces todavía tengo amigos ahí, ¿no? Como el doctor Miguel Anglas, ¿no? María Luisa La Rosa, ¿no? John Santamaría, ¿no? Varios colegas, ¿no? E incluso el doctor Pedro Novoa, que lamentablemente hace poco ha fallecido, y otros colegas más, como el doctor Silvio Evangelista, digamos que también nos ha dejado, y otras personalidades así de renombre que tiene la universidad, ¿no? La universidad, lo que me agrada, y quizás esa sea la recomendación que yo siempre doy, es que el nivel que se imparte en la sala es muy competitivo. Y lo digo por experiencia, porque como ustedes estarán para postular, por ejemplo, en cargos en la administración pública, es por concurso. Entonces, hemos respondido, digamos, tan igual como cualquier egresado de otra universidad. O sea, en ese sentido, digamos, la preparación es bastante buena, ¿no? Ese es el primer punto. En segundo lugar es que, y eso yo rescato y siempre lo voy a rescatar de la universidad, de la UCB, por ejemplo, de que cuando yo termino, por decir, mi maestría en el 2015, ya en julio tenía mi título y lo tenía registrado. Entonces, eso me ayudó bastante, bastante, porque tuve la oportunidad de trabajar en 2 ministerios en esa época
y por incidir, por ejemplo, en un trabajo en una universidad pública también, ¿no? Entonces, yo creo que esos son fortalezas y que tiene la universidad, aparte también, y eso es un punto adicional, como le llaman valor agregado, de que la universidad está al día. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, hoy en esta oportunidad estamos hablando de un currículo por competencias, un currículo donde se hace principalmente el modelo de clase invertida y ya la universidad lo está aplicando. O sea, ya está, o sea, está a la par de la exigencia que quiere el mercado. La idea del emprendimiento me parece muy buena, porque siempre hemos pensado, y quizás esa sea la mentalidad de mucha de mi generación, de una vez terminar una carrera, depender de alguien, ¿no? Entonces, esa es la visión que nos ha dado. Pero yo creo que desarrollar emprendimiento, en primer lugar, no puede ser algo ajeno. O sea, es decir, de diferentes maneras, diferentes ópticas, creo que parte de ese desarrollo profesional es que seamos capaces de poder ser líder en ese sentido, es decir, tener la solvencia, primero creer en nuestras capacidades, tener lo que son las habilidades duras, bien formadas, es decir, el conocimiento, desarrollar las habilidades blandas, que es, por ejemplo, la proactividad, la perseverancia. El camino no va a ser fácil, es cierto, pero yo creo que, digamos, si nosotros somos conscientes de cómo estamos formados, las puertas se nos van a abrir. Lo digo por experiencia. Yo sé que el año pasado ha sido un año muy difícil para todos, pero acá se ha notado, por ejemplo, a nivel profesional, de quienes han estado, digamos, aptos para el cambio. Y he tenido la oportunidad de encontrarme con muchos profesionales de la universidad, egresados, en las cuales están trabajando, trabajan y han trabajado en diferentes medios, y eso es muy positivo, es decir, evaluar, por ejemplo, dónde se encuentran los egresados. Yo creo que la gran mayoría de los profesionales de la maestría y del doctorado, creo que están dando la talla, hay un impulso en la investigación que es bueno, y es muy importante el emprendimiento en ese sentido también. Muy bien, doctor. Una otra pregunta. ¿Qué valores consideraría usted importantes para ser un profesional exitoso? Yo creo que hay tres cosas esenciales de contemplar. La primera es desarrollar un plan de vida. O sea, el plan de vida requiere, por ejemplo, que tengamos capacidad al cambio. Ese es el primer valor que yo destacaría, ¿no? El mundo es muy, muy cambiante. O sea, estamos en el siglo XXI, ya estamos ya casi al primer cuarto del siglo XXI, y el Perú demanda que adaptemos rápidamente a las necesidades del mercado y del desarrollo profesional. Entonces, el primer valor es que seamos adaptables, que seamos flexibles ante las necesidades de cambio. No debemos tenerle miedo al cambio. Cuando vino, por ejemplo, solamente para completar esta idea, cuando apareció las clases virtuales, yo les voy a ser sincero, yo tuve que, digamos, con mucho temor también prepararme para este cambio, y, digamos, y se tuvo que tomar decisiones, ¿no? Yo dejé de trabajar en las noches, obviamente para un poco aprender, ¿no? Las nuevas tecnologías que estaban dándose, y en 4 meses ya comencé a dominarlas, y, digamos, y eso lo aprendí de la universidad. O sea, es decir, eh, uno tiene que saber tomar decisiones de manera oportuna, y sobre todo entender de que el mundo es variable. Entonces, y eso demanda profesionales que seamos capaces de adaptarnos a las nuevas necesidades. Como dice una frase, ¿no? Bastante conocida, digamos, de Turing, que menciona lo siguiente, ¿no? Hay que aprender a desaprender. Entonces, no debemos tenerle miedo a eso, ¿no? Digamos, a los cambios que puedan suscitarse de manera constante. Ese es uno. Segundo, no sentirse, y quizás ese sea un aspecto motor, no sentirse realizado. Es decir, yo le llamo a eso la insatisfacción constante. ¿En qué sentido? En que debemos tener primero claro de que hay muchas personas detrás de nosotros. Entonces, y eso demanda que constantemente nos preparemos. Entonces, la capacitación tiene que ser permanente, tiene que haber, digamos, también un cierto grado de humildad, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos aportando, y si es que alguna vez tenemos la posibilidad de trabajar en el sector público, nosotros no debemos al país, o sea, es decir, somos, en cierta forma, tenemos el privilegio de ayudar a otros. Entonces, eh, constantemente va a requerir que nos preparemos, constantemente debemos también responder a estas exigencias,
y en ese sentido creo que va el término de insatisfacción. Yo le diría más bien, digamos, las ganas, ¿no? De tener las ganas de también de querer, digamos, mejorar cada día y de aportar. O sea, ¿por qué es la diferencia entre uno que es profesional y otro no? De que el profesional da respuesta. O sea, el profesional resuelve problemas, el profesional aporta. Entonces, si nosotros vemos personas que no contribuyen en ese sentido, está lejos de ese ideario que el Perú necesita, digamos, ya con una visión de país para todo este siglo XXI, ¿no? Y el tercer punto es la perseverancia. Yo sé que es difícil, yo entiendo que muchos de los estudiantes que están en la universidad trabajan, tienen familia, pero también hay algo importante, tienen ganas. Entonces, el hecho mismo de tomar esa decisión de estudiar en una universidad, digamos, a veces con horarios que son en las noches o los fines de semana, es muy valioso. Eso hay que rescatar, ¿no? Entonces, la metodología de la universidad creo que es propicia en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, les comento en el caso del doctorado, las clases que son teóricas son muy exigentes y nosotros llevamos, obviamente, materiales que son complementarios, es decir, lo que se conoce como la modalidad sincrónica. Entonces, digamos, tan bien elaborado que dándonos un tiempo diario, porque eso hay que tener en cuenta que hay que darse por lo menos un par de horas diarias de repasar el material, de poder analizar los casos, todo, y llegamos a la sesión sincrónica muy bien. Entonces, recordemos que hay dos aspectos fundamentales que hoy en día son importantes. La primera es el aprendizaje autónomo, es decir, nosotros debemos ser capaces de gestionar nuestros aprendizajes. Y la segunda, el dominio de recursos virtuales. Yo creo que en ese camino la universidad ha apostado muy bien en esta modalidad que estamos nosotros conviviendo. Bien, doctor, muchas gracias por las hermosas palabras hacia nuestra Universidad César Vallejo. Y para concluir nuestra entrevista, ¿qué es lo que más le llamó la atención de nuestro poeta César Vallejo, que es el nombre de la universidad? Claro, yo tuve de repente, no le he contado, pero lo voy a contar. Yo tuve la oportunidad de conocer la universidad cuando puso la primera piedra. Allá por el año 2005, fui invitado digamos, a esa ceremonia de inauguración. Y recuerdo mucho, en esa época recuerdo muy bien el doctor Pacheco. Pacheco, estaba Luis Iberico, ¿no? Estaba el doctor César Acuña también, ¿no? Y un buen grupo humano, es decir, yo conozco la universidad desde que empezó. Entonces, y apostaron por una educación, digamos, para un lugar que no era común en Lima. Es decir, todas las universidades estaban, por ejemplo, en Lima Sur, pero nadie se había atrevido a establecerse en Lima Norte, ¿no? Y siempre recuerdo que cuando empezó la universidad en ese primer pabellón, que ahora creo que es el pabellón B, digamos, la biblioteca estaba al costado y había una frase importante, ¿no? Creo que rescata mucho el pensamiento, el ideario que tiene nuestro poeta César Vallejo, ¿no? Hay hermanos muchísimos por hacer. Entonces, yo creo que sintetiza muchas cosas. Es como cuando hablamos de Arguedas y decimos que somos un país de toda la sangre, y cuando hablamos de Vallejo decimos hay mucho por hacer. Entonces, tiene que haber ese compromiso, esa identidad y sobre todo esa constancia, digamos, de querer aportar a nuestro país, ¿no? Es una gran familia, la Universidad de Cervejo es una gran familia. Espero que, digamos, de una u otra manera nosotros sintamos comprometidos, eso es importante, y yo creo que estamos para colaborar, ¿no? Entonces, a seguir adelante, ¿no? Yo le tengo bastante cariño a la universidad. Tuve también la oportunidad de ganar un premio también en la Universidad de Poesía en el 2012 y he vuelto ahora, estoy volviendo otra vez a dictar en la universidad también, con mucho cariño, muy contento me siento. Y la idea es eso, ¿no? Digamos, de fortalecer ese vínculo de los egresados, ese vínculo también con los futuros jóvenes que desean, aspiran a ser profesionales y que para eso estamos nosotros para colaborar. Muchas gracias, doctor. A nombre de mis compañeros, le agradecemos por darse este pequeño tiempo, ¿no? Y ayudarnos en esta entrevista. Por último, doctor, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes de la universidad para también, al igual que usted, ser seres exitosos?
Yo creo que, digamos, la perseverancia, o sea, es decir, en- estamos en un país de grandes retos, por algo nosotros decimos un país de posibilidades, ¿no? Entonces, hagamos posible ese sueño que es cambiar el Perú, ¿no? Un país más equitativo, más justo, un país de oportunidades, ¿no? Un país de inclusión, ¿no? Que son elementos importantes. Desde cualquier postura política y cualquier postura ideológica que pueda existir, lo importante es que exista la democracia y la convivencia democrática. Entonces, a seguir, o sea, seguir en esta lucha, digamos, de ese esfuerzo cada día y aprovechar, ¿no? Digamos, los beneficios que nos otorga la universidad, porque les soy sincero, muy pocas universidades lo hacen y eso es un mérito que, digamos, que es invaluable, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer que muchos profesionales, sobre todo en el lado del magisterio, han logrado su meta de ser, digamos, de repente estudiar un posgrado y otro más, gracias a esa voluntad, a ese servicio social que hace la universidad, ¿no? En ese sentido. Y siempre veo, cuando yo veo a un estudiante que está en las aulas, me veo a mí mismo, ¿no? Cuando yo empecé, entonces, yo sé que muchos de ustedes van a alcanzar grandes metas y lo único que necesitamos es ser perseverante y que insistir en creer en nosotros mismos que podemos hacer el cambio. Muy bien, estimado doctor Manuel Sedamano, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos enormemente en nombre de nuestros compañeros del Grupo 3 de la institución Universidad César Vallejo.